Buenas tardes, estimada facilitadora Maribel Roblero. Antes que nada le pido una disculpa por el ruido externo, el ladrido de los perros, el canto de los gallos, el trino de los pájaros. Bueno, estas son mis autorreflexiones para la materia físico-químico de los materiales. Para la primera unidad, ¿qué es lo que ya sabes sobre los contenidos o habilidades que se presentaron en esta unidad? Bien, haciendo una remembranza sobre los contenidos de esta primera unidad, ya sabe algo sobre las externalidades del transporte, como los accidentes que vimos en la materia de sistemas de transporte. Y hago mención de esto porque los accidentes muchas de las veces son causados por las propiedades físicas y químicas de los materiales. Tal es el caso de la porosidad, por ejemplo en el chasis o alguna otra parte de los camiones que esté soldada, ¿no? La porosidad en la soldadura, en los cordones de soldadura. Y bien, prácticamente estos temas son los que ya habíamos visto en algunas otras materias o ya tenía conocimiento de ellas. Para la segunda pregunta, ¿qué aprendiste sobre los contenidos o las habilidades que se presentaron en esta unidad? Bueno, como es obvio, en los contenidos hay nuevos conocimientos. Y aunque los conceptos, por ejemplo, maleabilidad, dureza, elasticidad y todos los demás conceptos los vimos en asignaturas anteriores, como en física y en química. También en sistemas de transporte y manejo de materiales. En sí, para no desviarme de estos temas, relacionan directamente los conceptos físicos con los materiales, en específico con los transportes, como quien dice, para entrar en materia. Para la tercera pregunta, explica las conexiones entre esta unidad y otras asignaturas que has tomado. Bien, considero que tal conexión es porque todos los materiales poseen propiedades físicas y químicas, y debido a que los materiales se convierten en productos que se almacenan y se transportan, debemos estar conscientes de las posibles reacciones, accidentes, etcétera, a lo que están expuestos. En sí, tal vínculo es que los materiales que transportamos o almacenamos también poseen propiedades físico-químicas. La última pregunta dice, explica las conexiones entre esta unidad con la experiencia en el trabajo o en el hogar. Bueno, para este caso tal conexión podría ser, aunque lo vimos como teoría, en la práctica reconocemos algunos de los conceptos vistos. Por ejemplo, en el hogar podemos clasificar y almacenar los productos peligrosos o corrosivos, como por ejemplo el thinner cuando vamos a pintar, el cloro, el sarricida, estos productos peligrosos para la salud, así no provocar alguna situación de riesgo en el hogar. Por ejemplo, también podemos evitar guardar estos productos en botes o en botellas de refresco, ya que por ejemplo los niños podrían pensar que eso es un refresco y lo ingieren y pues bueno, ahí están las fatalidades. Bien, estas fueron mis autorreflexiones para la unidad 1. Para la unidad 2, con las mismas preguntas, ¿qué es lo que ya sabes sobre el contenido o las habilidades que se presentan en esta unidad? Al igual que en la unidad anterior, ya contaba con conocimientos previos, como los cambios químicos de la materia, aunque sinceramente me costó un poco recordar, por ejemplo, el proceso redox. También en la materia de manejo de materiales, ya habíamos mostrado algunos de los cambios físicos, pero de manera más superficial. Por ejemplo, la deformación de los materiales del embalaje. La pregunta 2 dice, ¿qué aprendiste sobre el contenido o las habilidades que se presentaron en esta unidad? Esta vez aprendí que la eficiencia y seguridad del transporte
dependen en gran medida de los cambios y transformaciones que ocurren en la materia, ya que estos cambios afectan tanto a la infraestructura logística y de transporte como a las mercancías transportadas. También el tema de termodinámica y sus leyes fue conocimiento nuevo. Para la tercera pregunta dice, explica las conexiones entre esta unidad y las otras asignaturas que has tomado. Nuevamente considero que tal conexión se da porque los materiales que se almacenan y que se transportan, es más, hasta el mismo transporte, sufren cambios físicos y químicos, de los cuales debemos estar pendientes para evitar situaciones negativas. Por ejemplo, un accidente o mal manejo de mercancías, o provocar que los productos se echen a perder cuando son perecederos, por ejemplo. Entonces, para recalcar el vínculo, también es que los materiales que almacenamos y transportamos sufren cambios físicos y químicos. La última pregunta, para esta segunda unidad dice, explica las conexiones entre la unidad con la experiencia en el trabajo o en el hogar. Bien, ahora la conexión que considero entre la unidad y el trabajo es que los materiales sufren cambios químicos. Por ejemplo, recuerdo una situación en que los motores de coche que enviamos al extranjero, en específico a Brasil, son enviados por mar. En el transcurso los motores se oxidaron y hasta presentaron corrosión por la salinidad. Esto debido a que los contenedores se les filtró el agua. Por lo tanto, los motores presentaron cambios químicos, temas que revisamos en esta unidad. Por último, las preguntas para la unidad 3. ¿Qué es lo que ya sabes sobre el contenido o las habilidades que se presentaron en esta unidad? Solo recuerdo algo sobre la fractura o fatiga en las partes de los camiones, por ejemplo, en la suspensión, tema que vimos en sistemas de transporte, pero también de forma superficial. También recuerdo sobre el impacto plástico y elástico, que lo vimos en la materia de física. Pregunta 2. ¿Qué aprendiste sobre los contenidos o las habilidades que se presentaron en esta unidad? He recordado y aprendido que hay accidentes que pueden ser prevenidos. Por ejemplo, una suspensión de camión rota, un fuselaje de avión fracturado o un puente carretero que se colapsa. Esto es porque se nos brinda conocimiento y advertencias sobre las fatigas o fallas. Por ejemplo, se nos recuerda promover un buen uso de los vehículos en el transporte, concientizando a los operadores o recordándoles los efectos negativos que trae el conducir mal. Explica las conexiones entre esta unidad y otras asignaturas que has tomado. Bueno, nuevamente la conexión es que los transportes están expuestos a la fatiga. Y es más, no solo el medio de transporte, también la infraestructura como las carreteras. Por lo tanto, el estudio de esta unidad tiene una relación directa con la materia de sistemas de transporte y manejo de materiales también, por los cuidados que debemos tener principalmente con los transportes. Por último, explica las conexiones entre la unidad con la experiencia en el trabajo o en el hogar. Recuerdo una situación que le pasó al vecino. Por no revisar la suspensión de su coche, esa se le fracturó. Esta situación se me vino a la mente cuando revisamos la actividad de accidentes famosos y otros menos famosos. Y aunque, como dice el dicho, sabemos que todo por servir se acaba. Es decir, la teoría de esta unidad no está de más. Bien, pues estas fueron mis autorreflexiones. Creo que me sobrepasé un poquito, o más bien con el doble de tiempo. Prácticamente son casi 10 minutos del video. Pero por la extensión de las preguntas, por eso se alargó un poquito. Muchas gracias y bueno, espero seguir adelante con mis actividades de la universidad y así poder culminar con mi carrera. Muchas gracias, estimada facilitadora,
y nuevamente una disculpa por los ruidos externos. Gracias.